Ok, hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Em, pues bueno, para contarles que estamos iniciando en esta semana una nueva fase de ese proyecto formativo, de ese corto animado que estamos realizando. Y eso significa que ya vamos a descansar un poquitico de Blender y vamos a entrar a manejar otros programas, otros procesos. Y, y vamos a entrar como en la parte creativa de marketing también para desarrollar esa propuesta. ¿Listo? Propuesta del proyecto productivo. Y vamos a ver unos temas legales también. Es importante que como artistas sepamos cómo proteger nuestras ideas, cómo se trabaja, digamos, en estudio con la consecución, con la concesión de los derechos de nuestras creaciones y demás. Vamos a ver esos temitas porque ya estamos a puertas de terminar nuestra formación. Y pues este proceso ya de postproducción y divulgación son las últimas fases en el pipeline de animación, entonces quería compartirles eso. Igual ahorita en plataforma vamos a verlo como a detalle. Lo que significa, chicos, que es importante y vital que ustedes adelanten sus procesos de producción, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos esos insumos pues, para continuar en la postproducción. Necesitamos los renders de la escena animada. Recuerden que lo discutimos y resolvimos cómo mantener una escena para no sobrecargarnos de trabajo un poco si teníamos cortos muy extensos. Entonces, esa premisa se mantiene y pues es de vital importancia que ustedes para desarrollo de las próximas evidencias tengan los renders listos, pues porque son los insumos para la postproducción, ¿vale? Eso les quería contar, entonces voy a proceder a compartirles la pantalla completa, compartir sonidos, sí, compartir, listo. Estamos visualizando nuestra plataforma Sayuna, ¿verdad? Sí, profe. Listo, vale. Entonces, fase actuar. Ya la fase verificar se termina, creo que mañana. Hoy es el último día de la entrega de la lista de chequeo que vimos la sesión anterior y ya arrancamos con esta nueva fase. Actividad de proyecto 10. Digamos que esta fase cuenta con 4 evidencias. Las dos primeras evidencias son de realización en programas de edición y montaje, ¿vale? Que vamos a hacer un breve repaso de ese lenguaje audiovisual y la próxima sesión vamos a hacer un trabajo más práctico en el software. Que aquí hago una anotación. Ustedes pueden trabajar en el software que les funcione, sea Filmora, DaVinci Resolve, ClickUp, Premiere, el programa que les funcione mejor, más lo que releva a lo que está, digamos que enfocado al montaje y la cinematografía. Esos son conceptos transversales. Luego, pues vamos a tener una breve sesión de motion graphic de cómo de pronto podemos animar el cabezote. A eso se refiere como a la introducción de la animación, cuando aparece el nombre de la animación. Y los créditos, que pues digamos que en esa sección de los créditos no va a ser tan extensa como en las producciones que vemos en cine, pues porque básicamente las realizaron ustedes, pues el equipo pedagógico que los acompañó en el proceso y, y pues no son más personas, ¿no? Pasa como a veces vemos esos créditos que edición y montaje, Julianito de tal, no sé, guión Julianito y aparece 20 veces, pues es gracioso, se coloca simplemente creado por. Luego vamos a ver una evidencia, en este momento está oculta porque pues si ustedes visualizan, digamos, aquí toca arreglar las fechas, pero si ustedes visualizan estos dos ya son como los finales, aquí ya es el corto final, y aquí ya sería como una estrategia de promoción para sus proyectos animados. Si ustedes van a decidir festivalearlo, o sea, rodarlo por festivales, o van a aplicar a las convocatorias que tiene la CNCC, que es digamos que la promotora del cine en Colombia. Eso lo deciden ustedes, pero pues hay que generar una estrategia.
Y pues estas son las 4 evidencias. Vamos a estar trabajando ya en el tema de postproducción y de montaje, ya no, y de divulgación, ya cuando se refiere a la distribución del corto, a la parte de ver si ustedes lo postulan a convocatoria o no. Digamos que esas son decisiones, más si debe haber una estrategia de comunicación pues para promocionar el corto, como lo hacen las grandes películas. ¿Listo? Esta fase, ahora vamos a revisar el cronograma de las actividades. Digamos que sí, inicia mañana como tal la fase, pero como tenemos la sesión hoy, pues se socializa, ¿verdad? La fecha fin es el 8 de junio. Chicos, a esta fecha hoy, y mejor dicho, mañana, ya deberíamos tener todas las actividades de preproducción y producción realizadas. ¿Listo? Y pues miren, si ustedes se fijan, aquí, aquí solo estoy yo. O sea que vamos a ver clases nosotros, porque ustedes ya terminaron toda su parte transversal, todas las competencias complementarias a la animación, entonces ya nos vamos a enfocar netamente en el corto. ¿Qué significa eso, chicos? Aprovechen ese tiempo para colocarse al día con sus actividades. Si todavía están debiendo actividades de producción o de preproducción, pues es importante que las realicen. Bueno, entonces, estas dos evidencias terminan el 28 de abril. Como les digo, para poder hacer el montaje de su pieza, con montaje me refiero a, ya tengo todos los renders hechos, entonces ahora voy a colocarlos en una secuencia animada. Para realizar este proceso, darle sonorización, colocarle todos los elementos de sonido que vamos a ver en esta sesión, y adicional, pues colocar el cabezote, pues necesitamos los renders, porque si no hay renders no puedo hacer estas dos evidencias. ¿Ok? Queda claro eso. Luego, pues aquí dice que ya los archivos fuentes y el video final, ya lo que ustedes van a, ya como tal, a presentar de sus procesos formativos, de sus proyectos. Y este paquete, pues es más una presentación donde ustedes van a mirar qué estrategia es más óptima para viralizar o para, como les digo, distribuir su producto. Son 4 evidencias que requieren trabajo, eso sí, obvio, porque el trabajo de montaje es muy de experimentar. Lo mismo esa evidencia de video cabezote, más digamos que no tiene la misma carga que tenían las otras dos fases del pipeline, que fue la preproducción y la producción. Significa que pues como tenemos tiempo hasta junio, debemos ponernos al día completamente porque ustedes ya salen a etapa productiva. Eso significa que si ustedes no tienen las evidencias al día, pues no pueden pasar a su etapa productiva y sin etapa productiva no podemos culminar este proceso. Entonces, ojo con eso, ¿vale? Digamos las fechas para que sea claro. Igual en un estudio de animación ustedes tienen fechas límites para entregar sus productos y si no cumplen con esas fechas límites lo que va a pasar es que no van a ser competentes para ese trabajo. Entonces, digamos que esta exigencia no solamente es por la parte académica, sino también porque estamos entendiendo un entorno laboral real. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, comentario? ¿O vamos bien? Profe, vamos bien, vamos bien. Listo, Katherine y Juan Sebastián. Les cuento, ¿ustedes han escuchado de Flow? No, profe, yo no. No. Listo, voy a leer a Juan. ¿Has escuchado de Flow, Juan? Flow. Bueno, pues les cuento que esta película fue realizada en Blender y fue ganadora del Oscar este año en 2 categorías, ¿sí? ¿Y por qué es toda una proeza que haya ganado esta película? Pues porque fue hecha con muy bajo presupuesto, fue hecha en un programa gratuito, es una historia fresca y les invito a que pues la vean. No sé si todavía está en cartelera, la verdad desconozco, más sí recomiendo que se la vean. Por todo y por todo, porque es una historia muy buena, porque tiene un trabajo de arte magnífico, de animación ni se diga, y digamos que es como una inspiración para nosotros, porque nos enseña que no se necesitan
demasiados o personas o presupuesto para poder hacer o contar grandes historias. Aquí voy a mostrar como un video de un review que realizan y nos cuentan ciertos detalles ¿Cómo carajos? de la, de la película, ¿listo? Si están escuchando el audio me confirman. Voy a apagar mi micrófono porque no haya reverberación de sonido. Fue que esta película independiente con bajo presupuesto y con gráficas de PlayStation 2 ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Compitiendo contra estudios multimillonarios como Disney o DreamWorks, esta película se abrió camino sin grandes equipos de producción y sin seguir las fórmulas de Hollywood. ¿Cómo lograron hacer una película sin storyboards? ¿Sabían que la película tiene un juego de mesa? Y cómo un director autodidacta que aprendió todo en YouTube logró crear una película que casi que literalmente conquistó al mundo de la animación. Investigué a fondo y me leí un montón de artículos para traerles el chisme más completo posible. Así que vamos a descubrir la historia de Flow, una película que definitivamente sacudió a la industria entera de la animación. El creador de Flow es Gins Silvalodis, un director y animador de Letonia, que es un país de por allá en Europa. Lo que más me dejó impresionado sobre su historia es que él nunca estudió cine. Todo lo aprendió por su cuenta viendo tutoriales de YouTube y experimentando con Blender. Aumenta tus ingresos e impulsa tu crecimiento con Google Ads. Llega a clientes de gran valor en... Y su primer proyecto, que de hecho hizo mientras aún estaba acabando el colegio, fue un corto llamado Aqua. En este corto, un gato en una balsa aprende a superar su miedo al agua. Lo interesante es que este gato está inspirado en su propia gata real de aquella época, Josephine. Y este corto pues es clave porque aquí ya vemos algunas ideas que luego desarrollarían Flow, un poco de su estilo cinematográfico y contemplativo, con inclinaciones a hacer una iluminación así toda wow y toda mágica. En 2019 fue que Gins sacó su primer largometraje llamado Away. ¿Y saben qué? Lo hizo completamente solo. Fueron 1 hora y 15 minutos en los que la escritura, la animación e incluso hasta la música la hizo él parchado en su computadora allá en su casa. Bueno, eso me imagino. Según él, este proyecto fue algo así como su escuela de cine no oficial, donde pues aprendió todo el proceso de hacer las tareas él mismo, donde hacía cada cosita y pues claro, o sea, se aprende mucho haciendo ese tipo de cosas, pero él sabía que no se puede trabajar así por siempre, es demasiado trabajo y lo tuvo muy en cuenta a la hora de pensar en su proyecto siguiente que sería Flow. Flow es una coproducción entre Letonia, Francia y Bélgica, pero inicialmente era solo Gins trabajando en el proyecto. La producción tomó 5 años y en ese tiempo Gins tuvo que enfrentarse a varios obstáculos. Inicialmente era un proyecto completamente personal, pero para llevarlo a cabo necesitaba más recursos, o sea, necesitaba plata. Al presentar sus ideas en festivales y mercados de animación, logró captar la atención de productores en Francia y en Bélgica. Sin embargo, convencer a inversionistas no era nada sencillo, sobre todo porque la película no tenía ni diálogos ni estructura convencional. Realmente era una apuesta muy difícil de tomar. Si yo fuera productor, lo dudaría mucho. Aún así, logró reunir un presupuesto de $4 millones, lo cual es muy bajo comparado con las grandes producciones de Hollywood o así. Incluso 10 o 15 millones, incluso 20, pueden ser un presupuesto muy bajo, pero de un modo u otro, Gins se las tuvo que arreglar para hacer que esa plata rindiera. Algo muy curioso es que esta película no se hizo con storyboards tradicionales. Gins, como no confía mucho en sus habilidades para dibujar, creaba animatics directamente en Blender. Entonces, en vez de planear cada encuadre desde un dibujo, movía la cámara libremente por el espacio para descubrir qué ángulos y qué tomas contaban mejor la historia. Esto pues le permitía tener más libertad, improvisar y crear cosas que ni siquiera estaban en el guión. Prácticamente se trataba como si el entorno 3D fuera como una especie de estudio live action y todo se construía a partir de la vista de la cámara. Eso les permitió ahorrar un poco de recursos. De hecho, otra manera en la que Gins logró economizar recursos fue que el equipo de producción que contrataron para hacer la animación eran la mayoría personas nuevas, o sea, que Flow era su primer proyecto audiovisual. Básicamente contrataron puros principiantes para hacer la animación para reducir costos. Sin embargo, esto no impidió que la animación quedara con un acabado increíblemente profesional, o sea, solo miren eso. El sonido también tiene sus particularidades. El diseñador sonoro puso micrófonos en toda su casa para grabar los sonidos reales de su propio gato.
y es que yo me preguntaba en ciertos momentos viendo la película, ¿cómo es que hicieron para captar ese sonido tan específico del gato? El equipo de producción buscó animales reales, las mismas especies que estaban en la película, y se desplazaron para grabar cada uno de ellos en su entorno natural, asegurándose de que los efectos fueran los más auténticos posibles, excepto el capibara. Para este fue complicado porque el sonido normal de un capibara es muy agudo y muy chillante. En vez de eso lo reemplazaron por el de un bebé camello porque suena como más tranquilo y profundo, que era lo que querían simbolizar con el personaje. Flow es una película muy particular, ya que rompe muchas de las convencionalidades del cine animado. Por un lado, no tiene diálogos, por otro, no tiene villanos. Aquí todos los animales se ven y actúan como animales naturales. Se salen de las convenciones de que los animales en la animación deben hablar como humanos o actuar como humanos para poder ser entendidos. En vez de esto, se contemplan casi como si fuese Discovery Channel, o sea, animales siendo animales. Ellos solo hacen lo que su instinto les pide, o sea, sobrevivir. Quizá el posible, muy entre comillas, antagonista a la historia es el agua, el obstáculo natural que los desafía y que pues provoca todo el conflicto en la película. Y eso que no del todo, porque por ejemplo para la ballena, el hecho de que el agua se vaya representa la dificultad para ella, lo que representa lo llena de matices que es esta historia, o sea, es que, baf. Cada animal representa una parte del tema central de la película. Por ejemplo, el capibara simboliza la convivencia pacífica con otros seres, incluso si estos son depredadores. El gato representa la independencia extrema y su miedo al agua y su rechazo a la colaboración. Eso lo define desde el inicio de la historia, pero con el tiempo podemos ver cómo aprende a adaptarse, se mete al agua y se da un chapuzón. La dejo hasta ahí porque si no empieza a spoilearnos la película y me gustaría que hicieran el ejercicio de verla. Y esto es Flow y ganó un Oscar este año. Entonces, bueno, varias cosas. Punto número uno, que el camino lo hacemos nosotros. Sí. Notan ustedes que mencionan en el video que no, el director no estudió cine ni animación, sino que aprendió por su cuenta en YouTube. Pues obviamente hay una sensibilidad detrás, o sea, hay un talento innato detrás, pero pues es como un llamado a motivarnos de que sí se puede. O sea, es un presupuesto súper bajo, animadores novatos, pero miren estos acting, estas puestas en escena, ahora la iluminación y todo, o sea, todo el producto es muy bueno, es bastante bueno. Entonces, es como es. Uno, dos, tenía una idea buena, pero necesitaba financiarla. Y ustedes habrán notado que mencionan que se empezó a interesar en el producto porque empezó a festivalearlo, ¿no? A rodarlo por festivales. Y pues digamos que esto marca un hito porque le ganó a Pixar, le ganó a DreamWorks, le ganó a los típicos de Hollywood, y esto con una animación de bajo presupuesto. Esta parte chistosa. Sí, como que botan bota el Oscar. Y también, pues, bueno, esta película también es muy bella, esta sí la recomiendo muchísimo porque uy, es bellísima en historia y demás. Más Flow es una muestra de que se pueden hacer cosas con pocos recursos y se pueden hacer cosas muy bellas y con sentido, con pocos recursos. Entonces, no sé si les causa curiosidad verla ahora sí o no. Sí, profe. Yo creo que me la voy a ver. Sí, aparte que es bien existencial la narrativa. Como que uno todo el tiempo está como en un modo alerta de angustia y que alcanza a sentir identificación con los animales. Entonces es bien bonita, se los recomiendo para que la vean. Y la coloco como ejemplo por muchas cosas, por motivarlos en el proceso, por, por darle introducción a esta fase, porque finalmente los proyectos a veces se quedan como en las sombras, pero chévere que salgan, se expongan. Bien sean porque quieren ustedes que se proyecte en cine, o bien sea porque su objetivo sea que ustedes se ubiquen en un estudio. Lo importante es que lo hagan y lo hagan con cariño, sí, hagan las cosas muy bien.
Que ahora sí vamos a entrar en materia, muchachos. ¿Estamos visualizando la presentación? Sí, profe. Listo. Evidencia, composición final del audiovisual. ¿Qué quiere decir eso? Que ya vamos a construir la secuencia que arma nuestra película, ¿sí? Tenemos un grupo de fotogramas sueltos por ahí, de shots, de planos. Vamos a hacer que esos planos cobren sentido en una misma línea narrativa, ¿va? Temas varios, vamos a hacer repaso de planos, vamos a ver la importancia del sonido en el cine, porque es que si una animación está bien sonorizada, se siente mucho. Movimientos de cámara y efecto Kuleshov. Vamos a ver hasta ahí, ¿vale? Y empezamos. Dice Akira Kurosawa que es muy importante para el cine japonés en los años 60, digamos que realizó una película que rompe esquemas con la narrativa que se llama Rashomon. Es bien interesante esa película porque habla de los puntos de vista que tienen los distintos personajes y pues es importante en la historia del cine. Dice, el hombre es un genio cuando se está soñando. O sea, la invención del cine es un sueño en sí misma. ¿Listo? Y pues arrancamos. ¿Qué es el encuadre? El encuadre es lo que mostramos en cámara, ¿verdad? Y lo que no mostramos también es, lo que está fuera del cuadro, también es información, que por X o Y motivo narrativo le estamos obviando al espectador para que imagine. Pero a veces pasa, y ahí viene el montaje, todo el tiempo va a estar superponiendo la información con el montaje. A veces pasa que el sonido es importante porque nos muestra información que está fuera de plano, en la parte visual. Y eso es crucial porque el sonido ayuda muchísimo a enlazar las imágenes y los planos. Un ejemplo es que, bueno, aquí digamos el personaje puede que esté escuchando la algarabía de la ciudad. Y unos fotogramas antes de que cambie un plano en interior, el sonido cambia. Y cambia a un ambiente interior. ¿Qué significa esto? Que el espectador ya se prepara sonoramente al cambio de plano. Entonces, el encuadre también funciona en nivel sonoro, no solo a nivel de imagen. Aquí uso la fotografía pues porque viene de live action, pero pues en fotografía y en el cine se determina la información que mostramos o no en el espectador. Eso es básicamente encuadre. Y aquí vemos algunos ejemplos de animación. Vemos, por ejemplo, esta del Rey León, en el que digamos que la composición, la iluminación, la música, todo nos remite a una escena como mágica, ¿no? Y está Enredados, en la postura de la cámara, el contraste cromático, la acción de los personajes y la duración de la escena también cuentan mucho. El tiempo aquí es importante manejarlo. Ustedes ya manejaban un timing en la animación, cómo actuaban los personajes, el timing de la cámara, si es que tenía movimiento de cámara, pero ahorita hay que entender el timing del plano. ¿Cuánto tiempo se demora el espectador en leer este texto? Porque las imágenes son texto finalmente. Y repasamos los planos. Los planos se categorizan por tamaño, por su angulación y por su punto de vista. Empecemos por tamaño. El gran plano general responde la pregunta ¿cuándo y dónde ocurrirá la acción? Ojo aquí en montaje. Cuando tenemos un plano general, tendemos a dejarlo más tiempo. El plano debe durar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque tiene más información que procesar para el espectador. Generalmente los utilizan para presentar el mundo, ¿no? Muchas historias arrancan con un plano general, o un gran plano general, que es mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que estos planos en pantalla necesitan más tiempo. O sea, yo cuando estoy haciendo el montaje, ya sé que una convención de este tipo es dejar el plano más segundos o más fotogramas en pantalla para que el espectador alcance a identificar la información que allí está. Entre más grande el plano, más tiempo necesita en el montaje. Entre más pequeño, menos tiempo. Es menos información que leer. El plano general, aquí ya aparece un poco más el personaje, entonces le responde a la pregunta, ¿cuándo, dónde y a quién le ocurre la acción? O digamos que la historia.
Y aquí vemos un ejemplo de Toy Story que mezcla estos planos. Ay, es que acá. A veces se le da por molestar. Bueno. Voy. Aquí todo el tiempo voy a estarles hablando del montaje porque el montaje es la correlación entre esos planos separados y ahora como los coloco juntos. Aquí está el ejemplo. ¡Ay! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Cúbranse todos! Oh, no, la ADN. Agencia de Detección de Niños. Salgan, ya. Abran paso, no. Despejen el área contaminada. Despejen el área. Avancen con cuidado. Atrás. Cuidado. Hay otro concepto importante que se suma a todo este tema del montaje y es el ritmo. Así como una canción tiene variaciones en tiempo, en tonos y pues también los silencios. En cinematografía el montaje usa el ritmo para mostrar o mucho frenetismo o mucha calma. Eso depende, la narrativa y el guión, ¿sí? Pero digamos en este ejemplo vamos a ver que entre más plano se muestre en una fracción limitada de tiempo, más tensión se va a generar en el espectador. Bueno, sobre todo ocurre en esta primera parte. Hay cambio de plano, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si bien los planos duran poco tiempo, porque queremos dar esa sensación de que todo está ocurriendo muy rápido, de que es una situación de alerta. Entonces el ritmo en el montaje se utiliza de esa forma. Entonces, si ustedes quieren hacer sentir al espectador tensión en su cortometraje, pues hacen cambios de plano. Sí, están cambiando planos. Y noten acá ya viene un poquito la relajación. Bueno, ya los planos duran un poco más de tiempo. Ya pasó el peligro. Gracias, señores. La sentí cerca. Digamos que aquí obviamente le está poniendo una acción frenética al personaje. Pero pues los cambios de planos no son tan bruscos. ¿Listo? Eso para tenerlo en cuenta. Plano conjunto, entonces aquí ya los planos empiezan a durar un poquito menos. Entonces son 2 personajes. O 3, o 4. Bueno, el plano entero, presentación de un personaje de cabeza a pies. Americano, de rodillas a cabeza. Plano medio, existen 2 planos medios, plano medio largo hasta la cadera o plano medio corto del pecho a la cabeza, que es el que utilizan mucho en los noticieros, por ejemplo. Primer plano, estos planos ya se empiezan a ver un poco más psicológicos porque estamos rompiendo la intimidad del personaje. Estos planos, depende de su intención, pueden llegar a durar menos o más. Pongo un ejemplo. Ustedes han visto El silencio, no mentiras, se me olvidó el nombre de la película. La primera de Hannibal Lecter, que sale, ay, esperen el silencio de las luces, no, ese no es, el de los corderos, se me olvidó el nombre de la película. El silencio de los inocentes, ¿sí es esa? Creo que sí. Entonces, ¿qué pasa en esta película? Esperen, lo busco porque no me puedo quedar. Esta película, bueno, la primera película, porque también tuvo serie. ¿Qué pasa con el director de esta película? Digamos, esta película es una película de suspenso, es clásica de los años 90, tuvo un desarrollo y dirección muy bueno. Y esta
digamos que esta actuación le hizo ganar un Oscar al actor. Lo gracioso es que el personaje sale muy poco en el metraje. Pero ¿qué pasa? El director jugó con una cosa importante y es entender que las reglas también se pueden, o las convenciones se pueden romper. Él utilizaba los planos medios y los primeros planos y pues más la suma actoral logró generar una tensión tan grande y una intimidación tan grande en el espectador que resaltó la actuación del personaje. Y rompió esa convención de que entre más pequeño el plano menos dura. Esto es un ejemplo de que a veces no. Sobre todo en suspenso y en terror queremos generar tensión. Entonces aquí los planos tendían a durar un poco más. Pues como por ejemplificar en el live action que eso pasa. Primerísimo plano, se encuadra muy el rostro del personaje. Y plano detalle, ya se refiere como a partes del cuerpo, una mano o una acción específica, ¿listo? Bueno, aquí necesito que participemos. ¿Estas tres imágenes a qué plano corresponden? ¿Primer plano, plano medio o primerísimo primer plano? Plano medio, creo. Muy bien. ¿Y estas? Plano conjunto, plano entero, plano general. Creo que conjunto. Uh-huh. ¿Y esta? Esa me corchó, no sé si será medio. Es americano, porque el plano medio es de la cadera a la cabeza o del Ah, pecho ok. a la cabeza. Y Ese el no lo americano lo conocía. usaban mucho. El plano americano se usaba mucho, por ejemplo, en estas películas de pistoleros, digamos que estas películas de vaqueros, pues porque teníamos que grabar como la acción de la pistola. Entonces, por eso se llama así, plano americano. Ah, ok, profe. Y esta, plano detalle, primerísimo plano. ¿Será primer detalle? Recuerden que el plano de detalle es para enfocarse en acciones o partes del cuerpo. ¿Y el primerísimo plano es para qué? Así como si era ese. Ah, ok. Sí, correcto. Muy bien. Ok, ok. El último, ¿cuál sería entonces? Creo que detalle. Porque es importante clarificar esto, porque si ves, a veces a uno se le confunden los conceptos. ¿Y qué pasa? De pronto ustedes se dan cuenta que para la emoción del personaje, mejor reencuadro y lo que hago es hacer zoom en el plano, en lo que ya animé, para de pronto enfocar la acción del personaje o su emoción. Entonces es importante retomar estos conceptos de cinematografía porque los vamos a usar en el montaje. Ah, El bueno, ángulo, profe. vale, listo, gracias. El ángulo es importante entender que la cámara es la ventana que tiene nuestro espectador a la historia. Como yo manipulo la cámara, estoy dando una visión psicológica respecto a lo que sucede. Entonces existen varias posiciones de cámara. La normal se usa mucho, por ejemplo, para entrevistas. Si la cámara está a la altura de los ojos y no tiene ninguna variación, es muy neutral, es muy objetiva. Pero aquí ya empezamos a jugar con la cámara. ¿Qué pasa si la cámara apunta hacia abajo, que sería un pick-up? Entonces, desde una visión superior, hace ver vulnerable a la persona, como la visión que tendríamos personas grandes mirando personas pequeñas o mirando insectos. El contrapicado es lo opuesto, cuando la cámara enfoca hacia arriba y entonces va a hacer ver al sujeto grande, fuerte. Esto se usa mucho, por ejemplo, en las películas de superhéroes. El cenital es la vista de Dios o la vista de pájaro porque está justo arriba de todo. Da esa sensación de omnipresencia. El nadir es lo opuesto, está justo debajo de todo. Entonces hace ver lo que está
arriba, como en magnificencia. Por ejemplo, cuando se hacen planos referentes al infierno y demás, pues se utiliza el plano nadir. Bueno, aquí hay un repaso del tamaño pues, de los planos y aquí están los ángulos. Aquí, bueno, entre otras varias obras. Cenital, totalmente arriba. Si no se han visto estas películas de SimCity o leído la novela gráfica, se las recomiendo porque es como muy importante a nivel narrativo y visual. También hay que consumir novelas gráficas y cómics, ¿listo? Porque digamos que con la animación está muy correlacionado, son imágenes secuenciales. Entonces nos ayudan también en montaje. De hecho, el cómic es hacer montaje en imágenes o la novela gráfica. Entonces es importante estudiar cómo se manejan los tempos, por ejemplo, en una página. Pues el modo de lectura. Si hay un plano general, entonces le tienden a dar más espacio en la página. Ahora lo convertimos al tiempo. El tiempo en montaje, entonces si es un plano general, debe más tiempo. Pero si es una consecución de acciones, de, digamos, género-acción o son muy dinámicas, entonces son más pequeñas y están seriadas. Lo que pasa con los planos cortos, que le doy menos tiempo y coloco varios planos conjuntos. Entonces eso es importante también analizarlo. Y esto es un muy buen referente. También cine de acción, esa es otra escuela, ¿no? Ver cine. Entonces, no sé, a mí me gusta mucho esta película de Bastardo sin Gloria o las de Tarantino o las de Nolan. Bueno, digamos que ese tipo de cine me parece interesante. El Resplandor, entonces, como usar un plano nadir con Stanley Kubrick, que también fue muy importante y aportó bastante al cine. La posición de la cámara, es decir, respecto al eje, eso se llama la regla de ejes. Digamos, este es mi sujeto y alrededor de mi sujeto hay múltiples opciones como las manecillas del reloj para ubicar mi cámara. Entonces, a frontal, pues la cámara está enfrente. Ángulo dorsal, cuando el personaje está dándole la espalda a la cámara. Lateral, cuando está totalmente de perfil, no está mostrando una cara, puede generar desconfianza. Pues corso, esto nos ayuda a que esté a 3/4 de la cámara y da sensación de profundidad. Se usa mucho en la parte de diálogos. Y en un plano que se llama contraplano. El plano contraplano es cuando están dos personajes en diálogo y vemos el dorsal del personaje y luego vemos el personaje que está hablando en un ángulo frontal o dorsal. Semidorsal pues es cuando está a 3/4 pero es de la parte trasera. El punto de vista, aquí es importante. Los puntos de vista los hace el montaje también. ¿Cómo así? Todas las imágenes o los planos están correlacionados en una secuencia. Lo que dice el plano anterior me ayuda a entender el plano siguiente. Por eso es que hacer montaje es complejo. Una película puede tener muy buenas escenas animadas o grabadas, siendo cine acción, pero si en el montaje yo no interpreto y no aprendo a manejar el tiempo y esa concatenación de planos, pues no voy a transmitir la idea de la película. Entonces, el ángulo holandés aberrante es cuando yo giro la cámara en sentido, ¿qué sería el eje Z? Giro la cámara en Z para desestabilizar el horizonte. Ahorita vamos a ver un ejemplo gráfico. Ángulo reflejo indirecto es cuando yo utilizo un elemento reflectante para captar de pronto una situación. Un espejo. Y este sí que es, si hablo de que todos los planos por punto de vista los hace el montaje, este sí que más, porque digamos que más adelante lo vamos a ver, pero este sí que clarifica el punto de vista, como si estuviéramos viendo a través de los ojos del personaje o estuviéramos tratando de adivinar qué está pensando el personaje. El semisubjetivo es cuando de pronto, como en el plano semidorsal, que se ubica la cámara atrás, yo acompaño al personaje en sus acciones, entonces tengo un poco la visión del personaje, pero pues también lo que está pasando en su universo. Y el plano objeto se refiere a que yo necesito una visión neutral de algún elemento, alguna puesta en escena. Yo coloco, por ejemplo, o hago la emulación de que coloco la cámara dentro de un tarro de galletas. Entonces se escucha todo el sonido, todo está en negro, imagínense esta escena,
y resulta que se escucha que se abre un cajón y luego se escucha como que se sacuden unos elementos, abre la tapa y se ve el personaje en plano nadir. Eso es un plano objeto, cuando la cámara se coloca en un elemento y es una visión muy objetiva. Ahora bien, aquí están desordenados, entonces el ángulo holandés, este es un buen ejemplo de la del Caballero de la Noche. ¿Notan ustedes, pese a que la imagen está inclinada, pero que el horizonte no está recto? Eso es un plano holandés, un ángulo holandés. Este también tiene el horizonte volteado. Estos reflejos, si ustedes notan, está mostrándose el personaje. Disculpen un momentico, chicos, ya continúo con la sesión. Entonces, continúo, chicos. El plano reflejo, entonces, pues digamos que nos funciona este de Morfeo, pero también nos funciona este que es ¿de qué? Del reflejo del espejo, ¿no? O sea, como que muestra la visión del personaje a través de un objeto. Es el subjetivo. Entonces, son estos dos planos. Pareciera que estuviéramos mirando a través de los ojos del personaje. Y el semisubjetivo, lo que les decía, digamos, eso es un ejemplo del contraplano. Se ve parte del personaje y se ve la parte en 3/4 del otro que están haciendo el diálogo. Y este pues está acompañando al personaje. Todos estos elementos hay que plantearlos, hay que saberlos para poderlos manipular en el montaje. Bueno, ahorita al final hacemos el análisis de algún cortico animado. Movimientos de cámara, entonces, ¿qué es importante transmitir con el movimiento? Estabilidad, inestabilidad, acompañamiento, dinamismo. Los movimientos de cámara los pueden hacer ustedes en el programa 3D o pueden ustedes emularlos en el software de montaje o composición que tengan. Digamos, por ejemplo, para animación digital es más fácil hacer el montaje de cámaras virtuales en un programa de composición como After que hacer, digamos, que el movimiento de cámara dibujo a dibujo. Conllevaría mucho trabajo y no es tan práctico. En 3D ustedes tienen las cámaras y pues ustedes pueden hacer esos ajustes directamente en la producción. Más si hay ciertos planos que de pronto ustedes sienten ya en la postproducción que deban tener un zoom o un paneo, bueno, depende del movimiento de cámara, ustedes también lo pueden realizar. Estos procesos son orgánicos y muchas veces lo que aparece en el storyboard o en el animatic, ya con la producción final se tienden a cambiar un poco, porque esto es un proceso orgánico y siempre se busca es comunicar el mensaje. ¿Qué funciones tiene los movimientos de cámara? Seguir la acción del protagonista en pantalla o para darle participación. Acuérdense que la cámara es la ventana del espectador. Entonces, si el espectador ve que la cámara se está moviendo, seguramente va a sentir que se está moviendo en ese universo. Entonces, pues genera dinamismo. Y también nos permite ocultar o, digamos que, mostrar información en la pantalla. Bueno, aquí hay un videito de todos los movimientos de cámara y movimientos ópticos que existen. Porque, por ejemplo, el zoom no es un movimiento físico de cámara. Ustedes hacen zoom con su celular, ustedes lo que hacen es ampliar los píxeles, pero ustedes no están haciendo un movimiento físico, no se están trasladando. Entonces, esos son movimientos ópticos. En cambio, los movimientos de cámara como tal, pues sí ya implica que la cámara se desplace. El movimiento interno, también conocido como la cámara quieta, puede generar tensión o puede, digamos que por la obviación de la dinámica en la cámara, pues también puede mostrar objetividad. El paneo. Entonces, generalmente en el sistema, el live action o la cine de acción real, como se montan las cosas en 3D, se parece. Finalmente uno está montando todo un escenario con cámaras, luces, tal cual como se hace en acción real, con la diferencia que es en un entorno virtual. Pero cuando ustedes están haciendo un paneo, ustedes lo que hacen es girar la cámara.
hacen giro de cámara. Paneo no es lo mismo que traveling. El tilt es un paneo, pero hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo que hay que saber. El traveling sí implica que la cámara se mueva. ¿Sí? Zoom in y zoom out, esto es un movimiento focal. ¿Listo? Traveling in, cuando la cámara se acerca al sujeto. Traveling out, cuando la cámara se aleja del sujeto. Entonces, por ejemplo, en esta escena del Resplandor, nosotros vemos a Tommy y sentimos tensión por lo que se va a encontrar a doblar la esquina. En cambio, este personaje, si hace un traveling out, se va a sentir más solitario, ¿cierto? Entonces, esos elementos hay que saberlos, identificar. Este lo vamos a retomar ahorita cuando vamos como los elementos del sonido. El sonido. Entonces, ¿cuál es la función del sonido? Tiene 4 funciones específicas, pero hay que saber de dónde viene el sonido. Desde los años de 1894 se empezó a hacer cine, pero no podían sincronizar o no habían aparatos de captura para el sonido, solo para la imagen. ¿Qué se hacía en los teatros? Se contrataba músicos en los teatros y ellos musicalizaban mientras la película se proyectaba. O sea, sí hubo una integración del sonido desde esta época. La primera película que se graba con diálogos y sonido es en 1927 con El cantor del jazz, es como un musical. ¿Qué pasa? Que para los años 30 ya se empieza a usar el sonido de forma narrativa. Entonces, que voy a colocarle el sonido de los tacones o que voy a colocarle una música que de pronto me diga la emoción del personaje. Para esa época, los dispositivos de captura de sonido eran inmensos, entonces las cámaras y los personajes no se podían mover mucho porque era muy difícil desplazar estos elementos. En 1967 ya se generan dispositivos más portátiles y ya se empieza a jugar como con la grabación de audio sincronizado, los diálogos y todo este cuento. Y en 1975, digamos que esta es una de esas películas, porque también las de Star Wars lo hicieron, se empiezan a generar temas musicales que logran generar recordación en el público. Hablo de Jaws, que es la de tiburón. Entonces, cuando se acerca el tiburón, sonaba la música y eso ya generaba una recordación. O con Darth Vader y con todos estos sonidos en Star Wars. Entonces, aquí vienen el tipo de sonidos que ustedes deben tener en cuenta en el montaje. El room tone es como reverbera el sonido, como se vuelve el sonido en un ambiente. Si estoy en un ambiente exterior, el sonido no tiene igual reverberación. O sea, no tiene por dónde chocar el sonido y devolverse. En cambio, en una habitación sí. Y aquí hay un ejemplo. Hi, Grandpa. I got an internship. You mean you've been working for Trisha? Hang on, I gotta get 20 seconds of room tone. What's room tone? We gotta start again. Si notan, está capturando, es como la estática del sonido del interior. Eso es un room tone, por eso se llama tono de la habitación, porque el sonido reverbera distinto en un entorno interior o, digamos, suena muy diferente, por ejemplo, en un auditorio. Uno a nivel sonoro lo identifica, pero pues digamos que tiene su física detrás. Los sonidos ambientes, entonces, ¿qué son? En este momento ustedes estarán escuchando de pronto el avión que está pasando, el sonido del carro en la calle o en la cocina que se está cocinando, no sé, se está hirviendo un agua. Todos esos sonidos le dan dimensión a nuestra animación. ¿Qué pasa? En la acción real yo capturo el sonido con la cámara y pues también se hace un proceso de captura de sonido específico. Pero es que nosotros en animación no tenemos los sonidos de los entornos porque esos entornos son virtuales y pues en la realidad no existen. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo muy cuidadoso de sonorización. Y esta parte es bien divertida, que son los sonidos incidentales o los Foley. Vamos a ver, acá nos explican qué son.
Foley is live sound effects recorded on a soundstage in sync with the picture to replace any sound that needs to be replaced. The first time that I ever found out that this job existed, I just said, this is for me. You get to play in the dirt all day and come up with funny props. The hardest part of the job for me really is the physicality. That was perfect. Let's move on. A big pad for the body sound, a bunch of celery for some high-end crunch, and a nice wet chamois will give me a fleshy sound. I'm going to take some breakfast cereal, put it in here with the cornstarch. These are gloves with paper clips taped onto the ends for the dog claws, and you get a good paw sound out of the glove. The creative part of this job is using anything and everything that'll work, whether it's real or not. The Foley philosophy is do it till it's right, period. ¿Nos queda claro qué es el Foley en cine, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Que muy seguramente nosotros, hay muchas librerías que tienen sonidos para uso, más, o sea, ya como ejercicio así divertido, porque ya hemos visto muchos wireframe, mallas, estamos cansados de ver huesos en Blender, podemos hacer este tipo de ejercicios como para experimentar un poco con el sonido y lo capturan con su celular, no tiene que tener dispositivos bastante elevados, digamos que hoy día con la IA que ayuda a limpiar el sonido, pues ese proceso como que no necesita ser como de captura con equipos tan costosos, más sí es importante que tengan en cuenta esos sonidos para su corto, porque si no hay una claridad en el plano sonoro, está el plano visual, que es la cámara, cómo se mueve, el personaje, la luz, y todo eso comunica. Pero como estamos hablando de un audiovisual, si no tenemos bien fundamentada esta parte, no se va a sentir verosímil. Por eso es que la trabajamos. Los diálogos. Si ustedes tienen diálogos en su cortometraje, obviamente, ahorita hay IAs que ustedes cogen y le dicen, recréeme este diálogo con la voz de tal, y listo, es válido. Pero la emoción que de pronto pueda transmitir su personaje, de pronto se puede perder. Pídanle el favor, amigos, o si ustedes mismos se pueden grabar, háganlo, pero pues tengan en cuenta que con la voz también se transmite mucho de la emoción del personaje. Y existen dos tipos de diálogo, y esto lo hablo porque tienen usos diferentes. El de tono, entonces el personaje muestra sus caracteres sin relatar lo que se ve en la pantalla. Digamos, por ejemplo, cuando en Pulp Fiction Tarantino va narrando la historia, pero entonces se escucha el punto de vista del personaje, pero la imagen nos está diciendo otra totalmente diferente. Y los de exposición, pues son literalmente los que exponen las acciones o cuando los personajes están hablando. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que una voz en off, por ejemplo, que es la voz del narrador, esa voz de narrador no tiene la misma configuración tonal y sonora que una voz que está en el ambiente. De hecho, la voz del narrador se escucha bastante limpia, porque como emula esa voz de testigo y de Dios, pues entonces no tiene como esta mancha de sonido ambiental que sí van a tener los diálogos de los personajes. Eso hay que tenerlo en cuenta también en el montaje. Y lo último, la música. La música permite, entre otras funciones, clarificar de pronto la emoción que siente X personaje en la escena, o puede permitir completar, digamos que la psicología del personaje. La función de la música es más que todo emocional, ¿listo? Y de ambiente psicológico. Y pues aquí, digamos que existen algunas funciones del sonido. Permite modificar, por ejemplo, vemos esta fotografía aquí, y si suena una música así súper terrorífica, ya nos cambia totalmente el significado de la escena. Hay una muy chistosa que es una película de Bruce Lee y él se está como quitando la chaqueta y va a pelear con su contrincante. Y en lugar de ponerle música de acción, le colocan una balada romántica y pues obviamente ya le cambia totalmente el contexto a la escena. Entonces el sonido modifica en ese sentido. Amplifica porque puede darnos información clara a pesar de que la imagen no lo muestre.
Identifica lo que les hablaba de por ejemplo, que digamos el Padrino, Jaws, Darth Vader, creo que también tiene como un leitmotiv Voldemort. Digamos que hay personajes en el cine que tienen como un sonido, una musicalización especial y cada que aparece en pantalla uno ya lo reconoce. Y la hipérbole es lo que hablamos de los Foley, que permite exagerar. Bueno, aquí vemos como los ejemplos. Pues yo se los comprimí un poco. Y pues el sonido tiene propiedades, hay que entender que tiene un tiempo y una amplitud, una fuerza y una duración. Y nosotros vamos a visualizar de esta manera el sonido en nuestro software. ¿Y por qué lo muestro aquí? Porque tiene una frecuencia que es cada saltico. Todo esto es una frecuencia. Un ciclo es, aquí está el ciclo, aquí termina el ciclo, que es la longitud de onda. Estas son cosas muy, muy físicas del sonido. Y el timbre, pues, digamos que eso se entiende más como en los instrumentos musicales. El sonido de la guitarra no es lo mismo que el sonido de un tambor. Y aquí hay un elemento que se llama vértigo. Pues que viene la película Vértigo de Alfred Hitchcock. ¿Qué es eso? ¿Y cómo hicieron eso en los años 60? Pues mezclaron sonido, mezclaron movimiento de cámara. La cámara se aleja, pero hacen zoom in, o sea, se acerca. Entonces, eso provoca este como que se desplaza todo. ¿Por qué lo menciono? Porque es una forma de generar tensión con todos estos elementos que hemos visto, plano, movimientos de cámara y demás. Bueno, acá hay los ejemplos y este sí que es importante para el montaje. ¿Qué representa la imagen? Una cosa, pero ¿qué representa la sucesión de imágenes? Varias cosas. Tenemos a un hombre ordinario, aquí está igual. Ve a una mujer con un niño, sonríe. Ya les generó un mensaje. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio la imagen del medio? Ya no es un hombre amable. Eso es el efecto Kuleshov. Y es importante porque son los principios del montaje. ¿Por qué se llama así? Porque el señor que lo estudió se llamaba Kuleshov. Es que digamos que los que introdujeron el montaje y como hubieron escuelas de montaje fueron los rusos. Los rusos son maestros en el montaje a nivel cinematográfico y el montaje es las formas en las que se puede contar una historia, básicamente. Entonces aquí dedujeron que la imagen posterior y anterior se entrelazan y generan un concepto, tristeza, hambre, deseo. Aquí pues vemos como el experimento, porque esto eran experimentos. Tiene hambre. Y es una experimentación porque el plano del personaje es el mismo, pero a nivel psicológico ya nos está denotando otra cosa. Sí, y pues esto es muy importante para el montaje, pero importantísimo. Listo, chicos, me voy a volver un poquito para que hagamos el análisis del corto animado. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Tienen preguntas, dudas? No, no es. Creo que me pasé. Pues, Bueno, sí. profe, estudiar un poquito más de los tipos de planos y los ángulos para poder como tener eso bien definido para crear la siguiente, lo que tenemos que hacer exactamente. Sí, sí, porque digamos que ustedes ya traen un insumo hecho, pero ese insumo se puede potenciar en la postproducción. Y si de pronto, es que nosotros cuando estamos en producción tendemos a ver fragmentos. Y en la etapa de postproducción ya vemos como un rompecabezas. Esas piezas arman un todo y es lo importante entrever eso.
Y sobre todo les pido que tengan mucha atención al sonido. Hay muchas animaciones muy bien hechas a nivel visual y técnico, pero el sonido las vuelve inverosímiles totalmente. Entonces, digamos lo que yo sí pienso que hay que ponerle atención al sonido porque el sonido tiene plano también, tiene planos como lo tiene la imagen. Y eso es lo que vamos a estudiar en este corto. ¿Listo? Voy a silenciar el micrófono para que no haya reverberación. Pues varias cositas que analizar. Obviamente no hay diálogos, pero entonces aquí hay algo importante y es que la música resulta siendo el diálogo del personaje, en este caso. No solamente clarifica la emoción, sino que también resulta siendo su diálogo. ¿Qué pasa? Que el sonido también tiene planos, como el primerísimo plano, el plano general,
Entonces, en estos elementos ambientales, los sonidos ambientales en un plano así, tienden a ser un poquito más bajos. Bajos me refiero a volumen, tienen un poco menos de volumen, menos de importancia, pero si hay personajes, como vemos aquí el caso, donde el personaje se levanta, en estos planos detalle, por ejemplo, el sonido incidental o los foley tienden a ser más duros, ¿sí? Tienden a escucharse más duros. Aquí los pasos, entonces como están en primer plano, se escuchan más. Aquí, por ejemplo, todos estos sonidos incidentales, la música, todo eso genera tensión. Entonces, si esto no está bien musicalizado, muy seguramente no, no nos va a dar la misma sensación que nos da. Entonces, chicos, digamos que hay que prestarle atención a la imagen, a los planos, pero sobre todo en esta fase es importante que es el elemento de la banda sonora, que la banda sonora es el conjunto de el room tone, la música, los diálogos, los foley, los sonidos ambientales, todos esos elementos juntos forman la banda sonora de un audiovisual. Entonces es importante que esa banda sonora esté bien realizada, porque tiene que darle plus a la credibilidad de esa animación. Si está mal sonorizado, pues no nos va a dar la misma percepción de realidad. ¿Listo? Entonces, hasta ahí les comparto el día de hoy. Como les menciono, la próxima clase vamos a profundizar un poquito más en lo que es el montaje como proceso y como práctica para que ustedes ya realicen ese proceso. Pero para hacerlo, pues tenemos que tener los insumos de la animación ya renderizados y ya renderizados, pues podemos hacer el montaje. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta o comentario adicional que hacer. No sé No, si... señora. Listo, vale, Juan Sebastián. Entonces, chicos, nos vemos. Profe, pregunta, Dime, sí. profe, esta fase a partir ya de mañana para Sí, poder dando medida pues, para los que se llama educados. No te escuché muy bien. Abren la mañana o en el transcurso de la noche, no sé. Se te entrecortó. Mañana abrimos la fase como tal. ¿Listo? Mañana 3 de abril abrimos la fase, abrimos carpeta y abrimos actividades. ¿Listo? Eso, profe. Listo, Caterina. Entonces, ya saben, esta fase está, no, oficialmente no vamos a trabajar más en Blender porque ya la producción pasó. Ahorita lo que nos vamos a centrar es en un trabajo más de montaje, edición y sonorización. Luego vamos a hacer un poquito de motion graphics o digamos que los procesos de animación para los cabezotes, los títulos y los créditos del corto. Vamos a hacer un trabajo más de comunicación y marketing en la parte del kit de comunicación, que eso sería la última entrega, para ya, digamos que finalizar con nuestro cortometraje. Tenemos hasta junio, tenemos buen tiempo, pero pues es importante no ponerse al día si todavía deben cosas de producción. Y eso sería todo, muchachos. Entonces, no siendo más, nos vemos en la próxima sesión y espero les haya sido de valor este contenido. Muchas gracias, Muchísimas señora. Vale, hasta luego. Que estén muy bien. Feliz noche a todos. Realmente que estés bien. Chao.